Bé, bones tardes. Simplement dir-vos quatre informacions, quatre cosetes damunt el nostre ponent. Primer tot agrair-li que hagi volgut venir. Mossèn Miquel Navarro, prevere valencià, de València, des de l'any 81, ordenat de l'any 1981. 42 anys. Sí, 42 anys. Com l'Eurali també de Dioca. I com en Joan també. Joan, 42. Igual. Està damunt dels 42, ara veig ja. És professor de la Facultat de Teologia, Història de l'Església, veritat. I de la teologia, també ensenya història de la teologia. Història de Teologia. I és encarregat del Diaconat Permanent a València des de fa 6 anys, que va tornar a promoure un poc més el cardenal Cañizares, veritat? Sí. I bé, no vol que diguem res més, perquè diu, no, basta. Basta, ja, perquè... I bueno, també és conciliari de l'Associació Catòlica Propagandista. No, l'Associació Catòlica de Propagandistes, això és del CEU Sant Pablo. I bé, ja ho vas deixant. Molt bé. Tot teu. Doncs molt bé, abans de començar volia agrair al senyor bisbe la invitació a estar avui aquí a parlar-vos del diaconat permanent i també donar les gràcies a Joan Carles, perquè ha fet de verdader diaca, meu, és la gestió de tot el viatge. Ell està en el Consell Episcopal. Yo, no sabe usted con quién está hablando. Yo no sabía, yo no estic en el Consell Episcopal, ara quan torna don Enrique li diré, li ploraré, diré, jo no estic allí un dia... Bueno, i passa al castellà perquè me digueren que com ho graven y bueno, después se difundirá por ahí a otras partes de España, pues mejor. Bien, voy a hablar del diaconado desde una perspectiva teológica. Mi tema es el diaconado permanente y su relación con el presbiterado en el marco de la eclesiología de comunión. Porque creo que es necesario hablar desde la perspectiva teológica y en concreto pues situando el ministerio diaconal en el marco de la eclesiología de comunión impulsada por el Concilio Vaticano II. Marco desde el cual puede entenderse adecuadamente este ministerio, al tiempo que explicar de modo correcto su relación con los presbíteros, que es una de las mayores dificultades que encuentro hoy en día. Por ejemplo, ahí en Valencia todos se me quejan de que es que en el retorno es que son l'altre. Y sin más preámbulos, entro en materia. La restauración del diaconado como un grado propio y permanente de la jerarquía, llevada a cabo por el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 29, no fue un capricho del concilio, sino una consecuencia de la recuperación de la eclesiología de comunión operada por el concilio. Además de las motivaciones pastorales que movieron a los padres conciliares a dar este paso y que realmente fueron determinantes, este paso fue suscitado también por la visión comunional de la Iglesia y del ministerio ordenado propia de los primeros siglos del cristianismo que el concilio recuperó y que, en lo relativo a la jerarquía, desarrolla en los números 24 al 29 del Lumen Gentium, donde se considera el ministerio de los obispos, de los presbíteros y los diáconos dentro de una visión unitaria y relacional del único ministerio eclesial. Una idea esta que ya fue expresada, aunque no desarrollada, por el Concilio de Trento, el cual afirmó, y el Vaticano II lo citará literalmente en Lumen Gentium 28, que el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes, que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Estas son las palabras de Trento que repite el Vaticano II. Un único ministerio eclesiástico, pues, desarrollado o ejercido necesariamente en 3 órdenes diversos y complementarios. Vamos a explicarlo. Al considerar el ministerio eclesiástico, el Vaticano II parte del obispo, el cual, como afirma el número 21 del Lumen Gentium, por la ordenación o consagración episcopal, recibe la plenitud del sacramento del orden, que los santos padres acostumbran llamar sumo sacerdocio, porque, dice el concilio, contiene en sí, junto con la función de santificar, las de enseñar y gobernar. Es decir,
el ministerio episcopal reúne unitariamente una función de orden sacerdotal y otra de tipo ministerial o servicial, que se conjugan en la unidad dinámica de los tria munera Christi, es decir, los tres oficios o funciones de Cristo: enseñar, santificar y regir, al servicio de la porción de la Iglesia que le ha sido confiada. Y así en cada iglesia particular el obispo hace presente a Cristo, pastoreándola en su nombre y ejerciendo este triple oficio de enseñar, santificar y regir o gobernar. Pero esta función personal suya no es exclusiva, sino compartida de manera diferente por los presbíteros y los diáconos. Pues como dice el Vaticano II en Lumen Gentium 28, los obispos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. En primer lugar, como es evidente, a los presbíteros, quienes, dice el concilio, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio, que la tiene el obispo, participan del poder sacerdotal del obispo y en virtud de su ordenación pueden ejercer también los tres oficios de Cristo, y por tanto pueden santificar, enseñar y dirigir la comunidad que les es confiada por el obispo y siempre en comunión con él. Pero el concilio matiza que, dice, su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto o en la comunidad eucarística, pues son ordenados ad sacerdocium, como colaboradores y ayuda de los obispos en el ejercicio de esta principal misión suya, del obispo. Pues bien, como ayuda y colaboración también al ministerio episcopal, el concilio coloca a los diáconos en el grado inferior de la jerarquía. Ordenados, dice, mediante la imposición de manos del obispo, no ad sacerdocium, es decir, no para ejercer el sacerdocio, sino ad ministerium, o sea, para realizar un servicio, el cual se concreta en servir al pueblo de Dios en comunión con los obispos y los presbíteros en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Lumen Gentium 29. Este servicio de los diáconos, en última instancia, compete al obispo. Al obispo, que es el principal diácono o servidor de su iglesia y quien podría ejercerlo solo, si quisiera. Pero como esto es difícil, pues los obispos son humanos y por lo tanto limitados, la tradición eclesial atestigua que para ello los obispos han asociado desde los tiempos apostólicos, no desde el otro día, desde los tiempos apostólicos, a los diáconos a su ministerio, con la tarea de manifestar mejor y concretar así su función de velar por el pueblo de Dios que preside, de cuidar de él, por medio, dice el concilio, de la oración, la predicación y las obras de caridad. Por tanto, los diáconos no están al servicio de los presbíteros, sino que, junto con estos, están al servicio del obispo. Ad ministerium episcopi. Ordenabos ad ministerium episcopi, como dice la tradición apostólica de Hipólito y las antiguas constituciones de la Iglesia de Alejandría, de la Iglesia de Egipto. Están, pues, para auxiliar al obispo en su ministerio de pastor del pueblo de Dios en una diócesis, del cual pueblo de Dios el obispo tiene que cuidar en todos los aspectos, no solo espiritualmente, tiene que preocuparse también materialmente de los que pasan necesidad, de los que están enfermos, etcétera, etcétera. Por tanto, el diaconado pertenece necesariamente, como el presbiterado y el episcopado, a la jerarquía y, por ende, a la misión y a la estructura misma de la Iglesia. De tal manera que, igual como no puede haber iglesia sin obispo, tampoco puede haberla sin diáconos y sin presbíteros, por supuesto. Una iglesia, léase una diócesis, sin diáconos, cosa que ocurre ya en muchas diócesis por la ausencia de seminaristas y, por tanto, de diáconos transitorios para ser ordenados sacerdotes y por ausencia en diócesis que no hay diáconos permanentes, una iglesia así es, digámoslo claro, una anomalía. Una anomalía, pues no refleja la estructura jerárquica de la iglesia querida por Cristo. Y una iglesia así
solo se sostiene por el hecho de que el obispo engloba en sí el ministerio diaconal y el presbiteral. Por eso antiguamente el obispo se revestía para los pontificales con tunicela, dalmática, estola y casulla, porque él tenía los 3 órdenes, digamos así. Pero no es lo ideal, por lo que, repito, no deja de ser una anomalía o anormalidad que en una iglesia local no haya diáconos, ya que una iglesia local privada de diáconos no manifiesta la riqueza del único ministerio eclesial querido por Cristo y desarrollado por la tradición apostólica en 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Por ello, se comprende que era conveniente, por no decir necesario, que el diaconado se reinstaurase como un ministerio ordenado permanente y no meramente transitorio en la Iglesia. Y es conveniente que se instaure en las iglesias locales si es que queremos poner en práctica la eclesiología de comunión del Vaticano II. Y no vale decir que esto no es necesario, porque la diaconía la puede ejercer igualmente el presbítero, por supuesto, como ocurre en muchas comunidades donde no hay diácono. Y no vale porque los 2 órdenes, el presbiteral y el diaconal, no son iguales. Son de diferente naturaleza y pertenecen al sacramento por diferentes razones. Los presbíteros son ordenados, como ya hemos dicho, ad sacerdocium, como partícipes del sacerdocio de Cristo, lo cual les permite actuar in persona Christi, mientras que los diáconos son ordenados ad ministerium, es decir, son asociados por el obispo a su ministerio de cuidado del pueblo de Dios para tareas específicas de carácter ministerial y no sacerdotal, como sugiere el concilio cuando, después de describir las tareas litúrgicas propias del diácono, dice que estos están dedicados también a las tareas caritativas y administrativas, que recordaba precisamente el Papa. Bien. Por lo que dice el concilio, han de ser compasivos y diligentes, imitando al Señor, que se hizo servidor de todos. El diácono no actúa in persona Christi, como el obispo y el presbítero, sino en todo caso in nomine Christi, ayudando al obispo a dar visibilidad en su iglesia al amor servicial de Cristo, que se inclina a servir a sus discípulos por amor. Y es esta recuperación del diaconado como un grado permanente y propio de la jerarquía lo que permite restablecer la clara distinción entre presbiterado y diaconado. Ad sacerdocium, uno, ad ministerium, el otro. Y así, el diaconado, que anteriormente se reducía a una orden de paso al sacerdocio, recupera su lugar propio y su especificidad en la Iglesia. Y el mero hecho de subrayar esta diferencia ayuda, como dice el Papa Francisco, a superar la lacra del clericalismo, que se nos hablaba, que sitúa una casta de sacerdotes por encima del pueblo de Dios. Los diáconos, precisamente por estar dedicados al servicio del pueblo de Dios, nos recuerdan lo que decía el Papa, que en la Iglesia nadie puede elevarse por encima de los otros, sino más bien abajarse, como hizo Jesús. Y por ello no se puede llegar al presbiterado ni al episcopado sin pasar previamente por el diaconado, que, como dice el Papa, es la puerta de entrada en el sacramento del orden, ya que todo el orden es ministerial. Pues hablamos del ministerio episcopal, el ministerio presbiteral. Todo el orden es servidor del pueblo de Dios. De hecho, en la Iglesia antigua los diáconos eran puestos por el obispo al lado de los presbíteros como colaboradores o ministros suyos, con la misión de detectar, centinelas, lo decía el Papa, y señalar las necesidades de la comunidad, en particular de los pobres y los enfermos, y promover actitudes de amor y de servicio en el seno de la comunidad para remediarlas. De modo que la inferioridad del diaconado en el sacramento del orden, si la consideramos de acuerdo con la tradición de la Iglesia, es en relación con el obispo.
del que el diácono recibe su ministerio por la imposición de sus manos, y no en relación con el presbítero. Ojo, el diácono no es menos que el presbítero, porque el presbítero no ordena al diácono, no le impone las manos, solo el obispo. Así como a los presbíteros sí, porque se ingresa en un colegio, no hay colegio diaconal, aunque algunos digan tal, no hay colegio. Se han inventado, pero nunca ha habido la tradición de la Iglesia un colegio diaconal, pero siempre ha habido un colegio presbiteral. Y por eso ordena el obispo a los presbíteros, pero impone las manos a los demás presbíteros. Al diácono solo se la impone el obispo, porque es suyo. Es suyo. Entonces, si es menos, digamos, es en relación al obispo, pero no en relación a los presbíteros. Esto hay que tenerlo también claro. Así, en la antigüedad cristiana, el ministerio de los diáconos era considerado tan importante como el presbiteral, porque, como dice nada menos que San Ignacio de Antioquía, los magnesios, a ellos, a los diáconos, se les ha confiado la diaconía de Jesucristo. Por lo que, continúa diciendo San Ignacio, no hay iglesia sin obispo, presbíteros y diáconos, como ya os he dicho antes. Así pues, presbiterado y diaconado son dos ministerios distintos, pero relacionados, en comunión. Pues el diácono es un colaborador ordenado, no es un colaborador cualquiera, aficionado, no, sino con un sello sacramental y en cierto modo necesario también, como los presbíteros, del orden episcopal. No solo de cara a la acción litúrgica, a la que lamentablemente se ha reducido a menudo su misión, sino a la evangelización y a la presencia de la Iglesia en la sociedad, así como a la construcción de la fraternidad eclesial, del cuerpo eclesial. Pues repito, todo el orden sacerdotal, en su triple dimensión, es ministerial, es diaconal. El diácono, por tanto, no es un subordinado del presbítero, sino, al igual que él, un ayudante ordenado del obispo, un auxiliar del obispo para manifestar y realizar mejor la finalidad diaconal de todo el ministerio ordenado, que es polifacética, esa finalidad, y no puede ser agotada por un solo orden o cargo. No puede ser desempeñado el orden solo por el obispo o solo por los presbíteros, sino que necesita a los diáconos para que se expliciten y desarrollen en la Iglesia todas las facetas del servicio salvador que Cristo presta a su pueblo. Por tanto, repito, los diáconos no son servidores de los presbíteros, sino del pueblo de Dios, a través del obispo, de la Iglesia de Dios, como dice San Ignacio de Antioquía, a los trallianos, junto con y en comunión con el obispo y los presbíteros, siendo una ayuda del obispo para que pueda manifestar más claramente en su diócesis la imagen de Cristo siervo, que por amor carga con las necesidades y los sufrimientos de los más pequeños, se preocupa del bienestar de la gente. ¿Cómo van a comer estos? Están aquí. Que no descansa por anunciar el Evangelio. Vamos de aquí a otro poblado a anunciar el Evangelio, etc. Por eso el diácono es imagen especial con un sello sacramental de la caridad de Cristo siervo, al encargársele la realización de algunas tareas que se derivan de las funciones cultuales y presidenciales del obispo, pero que él solo no podría realizar plena o adecuadamente, como indica el texto de Hechos 6, 2, 4, que hemos leído al inicio y que tradicionalmente se toma como institución de los diáconos. No nos parecen bien, dicen los apóstoles, descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de entre vosotros y los encargaremos de esta tarea. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Ahora bien, aunque diaconado y presbiterado sean de naturaleza esencialmente diversa, no es menos cierto que la común participación en el sacramento del orden crea una especial relación entre diáconos y presbíteros, pues ambos reciben, mediante la ordenación, un carisma distinto para servicio del pueblo de Dios. Por eso, aunque sus funciones son distintas y autónomas, están ordenadas a una estrecha colaboración en el común servicio al pueblo de Dios y en la única referencia al obispo, por imposición de las manos del cual ambos, presbíteros y diáconos, han recibido su carisma.
Diaconado y presbiterado no son el resultado de una necesidad a la que la comunidad da respuesta, son un don del Espíritu Santo que hay que acoger para bien de la comunidad, de la Iglesia, cuya imagen completa. Sin embargo, a menudo la reintroducción del diaconado permanente se ha interpretado en términos de utilidad pastoral, dada la penuria de sacerdotes. Pero los padres conciliares que decidieron reintroducirlo no solo tuvieron en cuenta esto, que lo tienen, lo dicen allí, sino también la visión de una eclesiología de comunión en la que todos los carismas son indispensables para la existencia y vitalidad de la Iglesia. La delegación que el obispo hace a sus presbíteros y diáconos de sectores de su ministerio no es por razones exclusivamente prácticas, sino en cuanto los tres, obispo, presbítero y diáconos, son portadores, detentadores del único sacramento del orden, de manera específica cada uno y complementaria. Por tanto, ninguno de los tres grados puede prescindir de los otros dos, porque sólo juntos los tres simbolizan plenamente a Cristo, sumo sacerdote, maestro, esposo, pastor y siervo de la Iglesia. De hecho, en los textos conciliares no se alude para nada a ninguna subordinación de los diáconos a los presbíteros, sino que se dice que ambos son colaboradores natos del obispo, que actúan en comunión con él. Hay pues una articulación sistémica, es decir, englobante, entre los tres grados del orden, por lo que necesariamente entre obispo, presbíteros y diáconos tiene que darse una comunión de intenciones y de acciones. En el caso del diácono y sus relaciones con el presbítero, al presbítero le corresponde presidir la comunidad que el obispo le ha encomendado, para lo cual tendrá que procurar que se implementen, palabra que no me gusta pero que utilizan todos ahora, se implementen en ella todas las tareas necesarias para la construcción y la buena marcha de la misma, encomendando a sus colaboradores, diáconos y laicos, las que son propias de ellos. Por ejemplo, el anuncio del Evangelio, a pie de calle, la primera evangelización en los lugares de trabajo, encargándoles la catequesis, así como encargándoles también aquellas tareas que él no llega a realizar en primera persona por diversos motivos. Y así puede encomendar al diácono presidir una reunión, solucionar problemas prácticos de la parroquia, presidir ciertas celebraciones, etcétera, etcétera. El presbítero es responsable del conjunto de la parroquia, pero no de la realización de cada actividad o función de una parroquia. Presbíteros que quieren estar en todo, en todo. No se puede estar en todo, hay que saber delegar. Es responsable del conjunto, pero no de toda y cada una de las cosas. Y debe dar así, delegando, ejemplo de verdadera colaboración eclesial, de la sinodalidad que está tan de moda, en la que cada cual con su carisma colabora a la edificación del cuerpo de Cristo. Y al presbítero le corresponde utilizar sabiamente los carismas presentes en su comunidad, sirviéndose del diácono para estrechar y conectar las diversas tareas eclesiales, haciendo de del diácono, el puente entre él y los diversos sectores de la actividad y la vida parroquial, y también el puente con el mundo exterior, en el que el diácono permanente está más inmerso que el presbítero, de modo que sea el diácono quien le traslade las inquietudes y las necesidades, tanto del mundo de fuera como de la comunidad, las posibilidades de diálogo, de encuentro, de evangelización, etc. Pero el diácono, por su parte, tendrá especial cuidado de vivir también esta comunión, realizando sus tareas en estrecha unión con el párroco y con el consejo parroquial, que debe asistirle y respaldarle siempre en sus actuaciones, porque el diácono no es una mera figura ornamental en la parroquia, es jerarquía, y por lo tanto el consejo parroquial tiene que reconocer su dignidad y respaldarlo.
y no obrar el diácono de modo individualista, queriendo usurpar la autoridad del párroco en los espacios en que éste no se hace presente. Es decir, no está el párroco hoy aquí, mando yo. No, tú no mandas. Lo siento, no eres pastor de la comunidad. El diácono no es pastor. Pastor es el obispo y el presbítero. El diácono no. Por lo tanto, ¿no está el párroco? Entonces el que mando soy yo, porque soy jerarquía. No, lo siento. Lo siento. Eres servidor, es decir, no pastor. Tu ordenación no te da ninguna potestad jurídica, digamos y tal, no. Te vas a una potestad sacramental, pero nada más. Bien, en todo caso, corresponde al obispo, como responsable último de la comunidad eclesial, determinar dónde y cómo es más útil cada uno de los diáconos en su diócesis, así como dar las pertinentes instrucciones a los presbíteros y diáconos sobre la relación de corresponsabilidad entre ambos. Pero conviene que el diácono sea enviado a una parroquia y recibido en ella en su auténtica dignidad, en todo su valor, para que pueda desplegarse en esa comunidad toda la riqueza del ministerio ordenado. Sobre todo, en el contexto eclesial actual, conviene evitar el peligro de considerar al diácono permanente como solución a la carencia de sacerdotes. Pues no lo es. No lo es, porque no puede realizar funciones sacerdotales. Aunque la disminución de sacerdotes haya ocasionado que los diáconos se dediquen preferentemente a tareas de suplencia sacerdotal, pero son de suplencia. Y esperemos que pasen, llegue un tiempo en que pasen. Pero su ministerio es diferente. La presencia de un diácono en una parroquia evita concentrar toda la atención de la parroquia en el presbítero, como si él agotase todo el ministerio apostólico. Y ayuda a comprender mejor el cambio operado por el Vaticano II en la concepción del sacerdocio ministerial, que ya no está dedicado exclusivamente al servicio del altar, sino al servicio de la comunidad, de la iglesia, de la predicación, de la caridad, a través de la caridad pastoral propia del presbítero y del obispo, que se ejerce de modos variados. Y así el diácono puede ayudar a pasar de una iglesia monosacerdotal, o polarizada en la figura del presbítero, como teníamos, a una iglesia pluriministerial, a una iglesia de comunión. A pasar de una iglesia estamental a una comunional y de una iglesia cerrada a una iglesia en salida, como quiere el Papa Francisco. Pues como dice Alphonse Borràs, que es uno de los máximos especialistas en diaconado permanente, además es de ascendencia valenciana, su padre era valenciano, aunque él sea belga, nació allí porque él es de Énova, su padre era de Énova, un pueblo de Valencia, naranjero, y allí fue a exportar naranjas y allí conoció a una chica belga, tal, se casó y están allí. Entonces Alfonso Borràs dice, el diácono es el hombre que custodia, de ahí se lo ha copiado el Papa, que custodia a través del servicio la comunionalidad de la Iglesia, su transversalidad. El diácono es la persona transversal en la parroquia, porque está en todo, como Centinela viendo aquí, a ver, ¿quién necesita esto, quién lo otro, qué tal? A ver, Cáritas, a ver, no sé, la catequesis, que es, a ver, es decir, la animación litúrgica, a ver, el diácono es transversal. Repito, es el hombre, dice, que custodia la comunionalidad de la Iglesia a través del servicio, su transversalidad y su proyección externa, pues la caridad, el servicio, no tiene fronteras, ni hace acepción de personas. Bien, la teoría está clara, pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Para ello es necesario, en primer lugar, un conocimiento mayor y más preciso del don y de la teología del diaconado por parte de los presbíteros. Pues estamos acostumbrados a ver el diácono solo como un escalón o un paso transitorio para el ministerio sacerdotal, sin valorarlo en sí mismo. Los sacerdotes no tenemos clara la teología del diaconado. Yo debo reconocer que apenas la estudié. Al encargarme el obispo este ministerio, pues he tenido que formarme, estudiar, porque yo, de lo que me explicó don Ramón Arnau de teología del diaconado, nada de nada. Nada de nada. Más bueno, aún recuerdo, cuando íbamos a ordenarnos estaba dándonos ministerios.
y dicen, mira, el señor arzobispo tiene mucho trabajo y van a ordenarse diáconos. Si quieren, vamos a la capilla y les ordeno yo. Y así que no tenga... Eso sería ilícito, pero válido, porque ustedes como diáconos van a ser como la señora María que abre la parroquia, o el tío Pepe que pasa la colecta, no van a ser más. Eso lo decía el profesor de ministerio, ¿eh? Y don Ramón Arnau, eso lo decía a mí, ¿eh? Todos los días antes de ordenarnos oíamos esa canción allí. Por eso los sacerdotes debemos de tener una mayor formación en la teología del diaconado. Aquí tienen un gran papel las facultades de teología y los seminarios. Y los obispos deberían velar para que a través de estas instituciones formativas se difunda una teología global y correcta, comunional del ministerio ordenado, y no reductiva y parcial, recortando un aspecto tan importante del mismo como es el diaconal. Después, a mi juicio, es necesario que los obispos estimulen entre los sacerdotes, por medio de cartas pastorales o reuniones como esta, y mediante la acción de sus vicarios episcopales, la acogida del diácono permanente en la diócesis y en las parroquias, a fin de hacer saber al presbiterio y a la Iglesia entera la necesidad y el significado del diácono permanente. No basta que el obispo permita o incluso promueva el diaconado permanente. Es necesario que lo respalde en todo momento ante su presbiterio y que invite a sus presbíteros a la acogida gozosa del diaconado permanente y a la colaboración con él. Pues en gran parte las dificultades que encuentra el diaconado permanente radican en el hecho de que nos hemos preocupado muchísimo de la formación de los diáconos permanentes para ejercer su ministerio, pero no hemos formado a la iglesia local, ni hemos formado a los presbíteros ni a las comunidades parroquiales para entender este ministerio diaconal y acogerlo. Hay un déficit de formación de lo que es el ministerio diaconal en la iglesia local, y sobre todo en las parroquias. Bien, junto con esto, hace falta una promoción mayor entre los presbíteros y en las parroquias de la eclesiología de comunión, para hacer ver que toda la iglesia es ministerial y que los dones y carismas de todos son necesarios y complementarios para la edificación de la misma. Necesitamos párrocos con actitudes abiertas, acogedoras, fraternas, inclusivas y por tanto incluyentes, y no exclusivas y exclusivistas, que no reduzcan la parroquia a ellos, sino que sepan integrar a todos en la misma. Y esto debe comenzar a inculcarse en el seminario, previendo y atajando ciertos estilos clericales de ejercicio del ministerio sacerdotal, aún presentes por desgracia y que vuelven con las nuevas generaciones. Yo que estoy muy en contacto con el seminario y vivo en uno de ellos, de uno de los de Valencia, pues te das cuenta que entre las nuevas generaciones hay algunos que, lo que decía el Papa, es verdad, caramba, aquí... Jo vaig per senyor retorn, jo mane jo, así mane yo y tal. Bien, entre los diáconos permanentes yo creo que se siente, al menos allí en Valencia, la necesidad de una mayor preparación teológica en su proceso de formación sobre su ser y sus funciones. No una formación teológica en general que estudian en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, pero allí también se les habla poquísimo del diaconado. Hay que formarlos también específicamente sobre la teología del diaconado. Por desgracia, a menudo pues, nos limitamos a tener en cuenta la buena voluntad de los candidatos y presentarlos a la ordenación sin una adecuada formación teológica sobre su ministerio, lo cual lleva a que, por ignorancia de lo que realmente son, o bien se consideren inferiores al presbítero, sacristanes cualificados a su servicio, o bien, que también se da, yo conozco casos, se envalentonen y se vuelvan gallitos que pretenden una igualdad con el presbítero en la dirección pastoral de la comunidad que no les corresponde. Bien, hay mucho escrito sobre el diaconado permanente, tanto libros como artículos en revistas que los diáconos deberíais estudiar, ir formando en ello para ejercer mejor vuestro ministerio. Es necesario formarse, pues por parte de ambos, presbíteros y diáconos, lo más necesario es conocer cada uno sus funciones ministeriales propias
y tener una gran dosis de comprensión, diálogo y aceptación. Y sobre todo de caridad. Caridad en orden a la colaboración, teniendo en cuenta que la obra del ministerio es común siempre, no individual. Unos plantan, otros riegan, como dice el apóstol, pero cada uno aporta su pequeña contribución en la única obra de Dios, que es quien la lleva adelante y le da incremento por medio de pobres instrumentos como somos los presbíteros y los diáconos, que no somos dueños del ministerio, sino administradores y colaboradores de Dios, como dice el apóstol. Más en concreto, me parece necesario, urgente, sacar al diácono permanente del encasillamiento en las funciones litúrgicas en que por lo general ha caído, por el hecho de haber sido hasta hace poco el diaconado un mero trámite para acceder al sacerdocio. La litúrgica es sólo una parte de su función, que debe ejercerse en equilibrio con las otras dos, la palabra y la caridad, sin ser la preponderante, porque para muchos diáconos es la preponderante, es lo único que hacen, el servicio litúrgico. El Papa Francisco dice, en otro documento en el que nos ha leído don Sebastián, una audiencia general, dice que cuando a un diácono le gusta demasiado subir al altar, se equivoca, dice. Ese no es su camino, dice el Papa. De modo que os animo a salir de la sacristía o del presbiterio y participar en la función evangelizadora de la Iglesia que os compete como ministros de la palabra, y que no se reduce a leer el Evangelio en la misa y predicar en ella, sino que debe desarrollarse con una activa participación del diácono en la promoción y animación de la catequesis en la parroquia, no solo de los niños y jóvenes, sino sobre todo de adultos. Una tarea esta última que deberíais llevar muy a pecho los diáconos permanentes. Y también la animación de la evangelización ad extra de la parroquia, fuera de la parroquia, viendo cómo se puede llegar a los alejados y no creyentes, pues sois los mejores animadores y protagonistas de la nueva evangelización, ya que estáis más en contacto con el mundo que los presbíteros. En este sentido, la pastoral familiar también debería de ser otro campo de acción preferente de los diáconos permanentes, por la condición de casados de la mayoría de ellos. Y sobre todo, hay que darles cancha a los diáconos en lo que es su tarea más propia, la del ejercicio de la caridad, que deben animar en la parroquia, detectando las necesidades no solo materiales, sino también espirituales de los fieles y de los que no son fieles, fuera, y sugiriendo medios concretos de remediarlas, desde la simple escucha de quienes necesitan ser acogidos, oídos, comprendidos, hasta impulsar actividades y planes asistenciales de todo tipo en la parroquia. Pero siempre sabiendo que en este servicio de la caridad no actuamos como miembros de una ONG, sino impulsados por la caridad de Cristo y en nombre de la Iglesia. Los diáconos han de ejercer su diaconía de la caridad de tal modo que ésta mantenga y deje ver todo su valor crístico, o cristológico, si queréis, teológico, es decir, de referencia a Dios, que ese es el amor que recibimos de Dios y que repartimos, compartimos. No en vano el Papa Francisco define a los diáconos como sacramento, es decir, signo del amor a Dios y a los hermanos, y custodios del servicio en la Iglesia. Y custodiar, como dice el Papa, pues es preocuparse por todas y cada una de las personas, con un amor especial, dice el Papa, a los niños, los ancianos, los más frágiles y los que están en la periferia. En el pensamiento del Papa, los diáconos están llamados a velar por todas las personas, especialmente las más pobres, animando y promoviendo su servicio por parte de la comunidad eclesial, pero sin sustituir a esta. El diácono es siempre animador, suscitador, promotor de la caridad, pero no su agente exclusivo,
Porque un problema que pasa, yo el otro día fui a informar del diaconado permanente en el consejo de gobierno de la diócesis. Y bueno, una pregunta que me hacen sobre la cosa es que en liturgia a veces lo hacen muy mal los diáconos y tal. Digo, es que no tienen demasiada formación. Digo, eso por una parte. Digo, porque además en ningún documento sobre el diaconado permanente habla de la formación litúrgica. No. Digo, pero bueno, ¿hay formación litúrgica para los seminaristas? No. ¿Cómo aprenden los seminaristas después a ayudar también a misa? Porque están en el seminario un montón de años viéndolo, van a la catedral y tal, pero como en las parroquias no hay diáconos, pues un diácono no ve cómo actúa un diácono y eso no sabe. Digo, pero por otra parte, cuando un diácono va a hacer una cosa, siempre está el cura que fuig, llevísama, fora, això ho fas jo. Claro, entonces digo, los pobres además tienen miedo. Bueno, pero entonces el padre Martín Gelaber, que es el vicario de religiosos, que es domingo, dice, bueno, pero dejemos la liturgia porque el diaconado olvidar la caridad. ¿Y qué hacen en la caridad? ¿Qué hacen en las parroquias? Tienen que estar ahí. Digo, ay, padre Martín, ¿cómo se nota que usted, digo, religioso no es... No conéis a les dones de Càritas, a les señores de Càritas. Ahí no entra ningú. Ni el párroco ni el bisbe. Ahí no entra ningú. Con que vaya un diaconillo y decir, no, es que me toca a mí, es que yo soy... Digo, no. Digo, entonces, pensad, digo, en mis diáconos, es que no me dejan. Digo, sois animadores, suscitadores, no sois... No sea que porque como a ti te toca, no sé, preparar el altar o tal, ya no dejes que nadie haga de acólito. O como a ti te toca, yo qué sé, animar la liturgia, no dejes que nadie más la anime. O como a ti te toca la caridad, piensas que tienes que ser el director de Cáritas. Pues no, eres animador, promotor, suscitador, pero no acaparador, porque si no, como que en valencià, ho semes tot. Semar, dejas todo yerto, tú solo y nadie más, no. Hay que suscitar. El diácono es hombre de la comunión y que suscita. La colaboración y el servicio llama al servicio, a que otros sirvan también. Bien, de hecho en la Iglesia antigua los diáconos desempeñaban además de sus tareas litúrgicas y catequéticas un ministerio de proximidad y de consuelo con las personas sometidas a pruebas como la enfermedad, el sufrimiento, la marginación, etc. Y era en este campo de la caridad donde ejercían una actividad social a favor de los pobres de toda clase, en unión estrecha con el obispo, que es padre de los pobres, uno de sus títulos. Y esto explica la implicación de los diáconos en la Iglesia antigua en la administración de los bienes de la Iglesia local. Bien, por otra parte, el obispo debería tener bien claro para qué quiere diáconos permanentes en su Iglesia, como auxiliares suyos que son, ordenados ad ministerium episcopi. No basta enviarlos a una parroquia para que ayuden al párroco que tiene mucho trabajo. Eso es una visión reductiva del diaconado permanente. El obispo tiene que discernir, como episcopo, supervisor, tiene que discernir en qué aspectos de su propia función ministerial y servicial de su iglesia local necesita ayuda y colaboración. Por ejemplo, no sé, en la pastoral penitenciaria, por ejemplo, o en la pastoral en el mundo de la sanidad, o en la pastoral familiar, o en la pastoral universitaria. En Valencia tenemos varios diáconos permanentes que son profesores universitarios y catedráticos, decir alguno. O en la pastoral de los mayores, o en la atención a los inmigrantes, o a los que sufren alguna adicción, o en la administración de los bienes de la diócesis, o en la gestión de los medios de comunicación de la diócesis, etcétera, etcétera. Y de acuerdo con ello, el obispo tiene que elegir, mirar y ver, este puede servir para eso. Y formar a personas a las que ordenar diáconos para que se encarguen de estos servicios o de otros que consideren necesarios. Los diáconos permanentes bien formados, claro, bien formados, lo cual exige emplear tiempo y dinero en su formación y después en su sustento, claro, también, porque para estas tareas, si están trabajando, necesitamos también diáconos permanentes liberados, por así decir. Pues diáconos permanentes bien formados podrían ocuparse de algunas delegaciones episcopales al servicio de la evangelización o de la actividad caritativa y social, u ocuparse de la gestión de los bienes inmuebles diocesanos, nuestro Pepe Rodilla, hasta ahora aquí en Valencia, y que lo echamos de menos porque era un gestor de los bienes inmuebles de la diócesis, estupendo. Y no los presbíteros, que tienen otras funciones. Nos quejamos de que no tenemos curas suficientes para atender las parroquias y, sin embargo, les encomendamos tareas curiales o de ministerio que podrían desempeñar perfectamente los diáconos permanentes. Una incongruencia.
Es algo a tener en cuenta para hacer realidad un elemento que forma parte de la identidad sacramental del diácono y que es su ordenación ad ministerium episcopi. Pues en Valencia estamos trabajando mucho para que entren en delegaciones diocesanas, no como cabeza, ¿no? Pero como parte de ciertas algunas delegaciones diocesanas, esté siempre presente un diácono. Pues bien, queridos diáconos permanentes, como veis, el campo de vuestra acción es amplio. No os encerréis en las sacristías. No. Animad la liturgia, sí, la predicación del Evangelio y la caridad en vuestra iglesia particular y en vuestras comunidades parroquiales o de otro tipo. Sed puente. Tenéis una tarea pontifical también. Sed puente entre la sociedad y la iglesia. Y sed personas de comunión, tanto dentro de la iglesia como entre esta y el mundo. Estad acordes con vuestro obispo y vuestros presbíteros, pues sin ellos no sois nada, ni nada podéis. Pero no os dejéis utilizar por los presbíteros como dones que, hazme los bautizos esta tarde y yo me voy al fútbol. No os dejéis utilizar ya que no sois siervos de los presbíteros, sino de la iglesia, a través del obispo. Estad orgullosos de vuestro ministerio, pues habéis elegido en la iglesia el mejor de los lugares, el último, el del servicio. Y dichosos vosotros, si los curas, que siempre queremos mandar, pues adolecemos del complejo de creernos pequeños obispos, pues gozaos y alegraos si los curas no os comprendemos y os marginamos o os hacemos sufrir, porque vuestra recompensa, os lo digo, será grande en el reino de los cielos. Pero cuidado, que viene después, viene el otro tiro, viene después. Pero cuidado, porque podéis perder esa recompensa si vosotros mismos os convertís en pequeños curas o medio curas, clericales que quieren mandar, sobresalir, ser tenidos en cuenta y se olvidan de servir, que es lo suyo. Sed humildes, como pedía el Papa Francisco, cualidad indispensable, básica para el ejercicio correcto del ministerio. Es la base, diría San Agustín, la humildad. Ninguna virtud puede edificarse si no es sobre la base de la humildad. Y una última, pero no por ello menos importante indicación, de la que nos hablarán mañana. Cuidad a vuestras esposas. Cuidad a vuestras esposas. Es decir, no descuidéis el matrimonio por el servicio de la iglesia. Los que estáis casados, el sacramento del matrimonio es antes que el del orden diaconal. Cuidad a vuestras esposas, pues son las mejores aliadas que tenéis en el ejercicio de vuestro ministerio. Dejad que ellas os redimensionen y os bajen a la realidad. Cuando vosotras a veces subís, no, ella para abajo. Un consejo, leedles previamente la homilía que vais a hacer, como tengáis que predicar, para que os la corrijan. Sí. Y os dirán, eso es una tontería. Esto lo has repetido mucho. Así los vas a aburrir. Tal. Tú así no sales al altar, con esa alba toda arrugada y tal, así. Claro, también, claro, que sí. La liturgia es bella. No puede salir uno ahí con una alba arrugada que lleva todo el año dentro de la bolsa, va de entierro a bautizo tal y no la plancha nunca. ¿No? Así tú no puedes salir, y eso le toca a la esposa. Quiero decirlo. Aceptad las críticas que os hagan en todo lo relativo a vuestro diaconado. Atended su opinión, Comunicad con ellas vuestras inquietudes pastorales para que os aconsejen. ¿Qué te parece esto, lo otro? ¿Y si le digo al cura qué tal? No se lo digas que se enfadará. Tal, ¿sí? Muy bien. Al fin y al cabo, vuestro ministerio en la Iglesia tiene un aspecto maternal, como dice el Papa Francisco, que ellas, mejor que nadie, os ayudarán a realizar. Y nada más, que Dios os bendiga y os ayude, que falta os hace. ¿Qué falta os hace? Pues vuestro ministerio, aunque antiguo, es nuevo en la Iglesia. Renovado después de un parón de casi 1000 años, en el que solo se dio el diaconado de modo transitorio y reducido a sus funciones litúrgicas. 1000 años frente a los cuales los pocos años de existencia del diaconado permanente en Mallorca, que no sé cuántos serán, en Valencia 18, pues como dice la canción, no son nada. 21, pues bueno, 21 años no son nada. ¿Qué has pedido? ¿Cuántos años existe el diaconado permanente? Queda el número. Pues ya son bastantes. Fíjate, en Valencia solo 18.
Aquí hay tradición. Aquí. Bueno, però 38 o 40 anys no són nada. Fa 20 anys que tinc 20 anys, que dic que tinc 20 anys, com diu Serrat, que fa ja... Fa molt d'anys que tenim 20 anys. Sí. No podemos pretender que en tan poco tiempo, en 20, 30, 40, 50 años, todo marche bien, los curas y los fieles comprendan perfectamente lo que es un diácono permanente, las relaciones entre ellos sean fluidas. No, hace falta tiempo, no se conquistó Zamora en una hora. Hace falta mucho tiempo para subsanar esos 1000 años de ausencia del diaconado permanente y hacer que el ministerio diaconal sea comprendido, integrado y plenamente aceptado en la Iglesia. Tiempo y paciencia. Mucha paciencia nos hace falta, que al fin y al cabo es la virtud principal del Cristo siervo y por ende sufriente, paciente, al que estáis llamados a dar visibilidad sacramental en la Iglesia. Y ahora sí, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que mis palabras os hayan servido de ayuda a diáconos y presbíteros en orden a una mayor comunión que redunde en un mejor servicio al pueblo de Dios. Gracias de nuevo.